A pesar de que el boque pesaba más a cada repetición, Yuki continuaba ejercitando una y otra vez la transición desde guardia media a bloqueo alto, tajo a las costillas del adversario y barrido a las piernas tras giro. Era una maniobra compleja, ideada para golpear en 2 puntos consecutivos a un rival desarbolado tras cerrar un ataque en la cabeza. Todo dependía de 2 momentos críticos. Primero, lograr un bloqueo superior sólido que, con un restallido de aceros, repeliera al mandoble enemigo y abriera su guardia durante un instante. Segundo, ejecutar un contraataque rápido pero preciso, enlazando con fluidez el golpe oblicuo a las costillas y el sesgo bajo a la rodilla. Entrenaba en el jardín de su casa, la vista fija en el grueso poste que llevaba toda la tarde, tableteando con cada sucesión rápida de 2 golpes. El ligero kimono de entrenamiento, empapado en sudor, comenzaba a asfixiarla, pese a que el sol ya se ponía. Tu técnica es impecable como siempre, pero te falta agresividad, no estás centrada. Yuki se sobresaltó, pues llevaba toda la tarde sola, y se volvió ligeramente para descubrir a su padre, que la observaba desde los escalones de la galería de madera. Simplemente estoy cansada, lo contradijo Yuki mientras abandonaba la postura y se pasaba el dorso de la mano sobre la frente. Se acercó al pozo y tiró de una soga hasta sacar un cubo de bambú lleno de agua fresca. Vació un buen trago sin apenas respirar. Nadie te conoce mejor que yo, hija. Tienes la mente en otra parte. Yoritomo dudó un instante antes de añadir: ¿acaso estás pensando en ese hombre? Ella dejó de beber y soslayó la mirada. De repente se sintió expuesta, traicionada por sus propios secretos. Fue una reacción espontánea que en la posterior soledad le daría que pensar. Mientras tanto se secó la boca lentamente con la manga, intentando ganar tiempo ante aquel lance opresivo contra el que no había ensayado defensa. ¿A qué hombre se refiere, padre? Aunque lo sabía perfectamente. El general Endo miró al suelo y sacudió la cabeza. Se abstuvo de pronunciar nombre alguno para no avergonzar a su hija, pero cuando levantó la vista, en sus ojos se debatía la ternura con la severidad de la advertencia que debía hacer. Yuki, sabes que siempre he tenido en consideración tu opinión. Hasta ahora, muchos hombres dignos se han interesado por ti en vano, y no he puesto objeción alguna a tu decisión de declinar sus propuestas. Pero nuestra familia no necesita reforzar su posición mediante lazos matrimoniales, pero no puedo permitir que te relaciones con hombres que no son de casta samurái. Mis obligaciones me llevan a tratar con todo tipo de hombres que sirven a su señoría, pero conozco bien mi responsabilidad. Jamás incurriré en deshonra alguna para nuestra casa. Yoritomo relajó los hombros al escuchar aquello. Enfrentarse a una hija por la que sentía devoción siempre había sido un suplicio para él. Sin embargo, no podía darle el asunto por zanjado. Se puso de pie y avanzó hasta Yuki. Ha llegado la hora de que encontremos un marido para ti. Ya no eres tan joven, e incluso la más hermosa primavera debe dar paso al verano. Las palabras se clavaron en el ánimo de Yuki como alfileres de hielo, y la sombra de lo inevitable oscureció sus ojos. Padre, ¿acaso ya se ha acordado con quién desposarme? Aún no. Sabes que escucharemos tu opinión. La tranquilizó. También esa es la voluntad de nuestro Señor. Entonces solo pido una cosa: que el hombre que sea mi marido me permita conservar mis espadas, y si la guerra vuelve a nuestras tierras, me deje empuñarlas en el campo de batalla. No quiero dejar de servir a su señoría como samurái. Sabes que eso es imposible. Ningún hombre aceptará tales condiciones. Tu lugar está en el hogar, con tus futuros hijos, mis futuros nietos. Las mujeres de la familia Endo siempre fueron guerreras.
Muchas de ellas cabalgaron hacia la batalla con sus maridos y murieron con lanzas en las manos. La voz de Yuki temblaba al dar forma a pensamientos que habían alimentado durante años. Desde pequeña he sido educada con esas historias. Soy hija de una larga tradición. ¿Cómo me pedís ahora que lo olvide? No seas absurda, Yuki. Ni siquiera la abuela de mi abuela conoció aquellos tiempos. Sin embargo, tu voz se enorgullecía cada vez que contabas esas historias, padre, y yo hice mío ese orgullo. Basta, seré yo quien diga cuál es tu obligación, exclamó el general, y no habrá mayor orgullo para ti, que prolongar nuestro linaje con tus hijos. Yoritomo respiraba agitado, con ojos fugazmente coléricos, pero intentó suavizar sus palabras al tiempo que acariciaba la mejilla de su hija. Yuki, el deber de un samurái es servir a su señor y su casa. No hay mejor servicio que puedas hacerte que este. Jamás me opondría a ello, padre, pero ¿por qué he de renunciar a todo?, preguntó desalentada. ¿Qué sentido ha tenido mi vida hasta entonces? Y mientras decía esto, se apartaba de la caricia de su padre. ¿Acaso si mi hermano estuviera vivo, si fueran sus hijos los que heredaran el apellido Endo, debería asumir yo este sacrificio? La voz de Yuki era calma y fría. Aceptaré cualquier decisión que se tome por mí. Me casaré con el hombre que elija y me entregaré a él para tener hijos, pero que nadie me pida que convierta mi vida pasada en un engaño. No seré una sombra de mí misma. Y si la guerrera toca nuestras puertas, que ningún hombre espere que permanezca entre sábanas calentándole el lecho. Sus ojos no mostraron emoción alguna cuando los apartó y dio la espalda a su padre. Entonces, como una reafirmación de sus palabras, Yuki empuñó de nuevo el bokken y retomó el entrenamiento. En esta ocasión, la intensidad de cada golpe hizo crujir la madera con violencia. Durante 6 noches consecutivas, en el consultorio de Maestro Inafune, ardió la vela que servía de señal para concretar un encuentro con el emisario del clan Shimizu. Sin embargo, cada mañana acudía en vano a la cala. La persistente ausencia de alguien tan metódico no podía ser buena señal, por lo que Ekei comenzó a plantearse la posibilidad de que el explorador, capturado en la frontera de Fukui, y su confidente fueran la misma persona. Finalmente desistió de contactar, ante el riesgo de que la luz en su consultorio y las reiteradas salidas antes del amanecer llamaran la atención de la guardia. A efectos prácticos, se encontraba aislado en territorio enemigo, sin posibilidad de conocer cualquier cambio de estrategia o de comunicar información relevante al clan Shimizu. Pero según transcurrieron las jornadas, fue una inquietud distinta la que anidó en él. ¿Qué sucedería si aquel hombre desvelaba a sus captores las razones de su presencia en los territorios de los Yamada? De repente, cualquier mirada de soslayo, cualquier paso a sus espaldas se convirtió en motivo de zozobra. Pese a ello, solo podía seguir adelante. Debía continuar desempeñando con normalidad sus funciones habituales en el seno del castillo y atender a aquellas otras de carácter más clandestino. Entre ellas, los encuentros con su singular maestro de Go, con el que había decidido reunirse esa tarde, tras posponer el encuentro durante varios días. Cuando Ekei entró en la tienda, le asaltó un calor acre que le quemó la garganta. La forja debía estar encendida y los martillazos procedentes del taller no hacían sino corroborarlo. Cruzó la armería en dirección a la trastienda. Al apartar la cortina, se encontró con una atmósfera flamígera de luz palpitante. Ogawa sujetaba con las tenazas un trozo de hierro candente que golpeaba una y otra vez sobre el yunque. Las esquirlas de impurezas saltaban con cada descarga del martillo y la hoja iba moldeándose al rojo vivo. Ekei lo saludó alzando la voz sobre los estallidos metálicos y el herrero frenó la mano para mirarle. Una sonrisa se dibujó en el rostro torcido de Ushi Ogawa, que dejó a un lado el martillo e introdujo la hoja incandescente
Sinafune, dijo el armero, es demasiado temprano, no son horas propias de usted. ¿Ya has terminado con esa hoja?, preguntó el médico señalando el acero que se enfriaba en el agua. Creí que aún quedaban golpes por darle. Bah, son cuchillos largos para cazadores, para destripar un jabalí. Da igual que la hoja sea más o menos recta, lo importante es que esté bien afilada. Puede que a tus cazadores no les guste que sus cuchillos se quiebren al intentar abrir el vientre a la bestia. El veterano Shigaru cruzó los brazos sobre el pecho sudoroso y frunció el ceño. ¿Es que acaso también entiende de forja? Estoy convencido de que el Go no es el único arte en el que resulta un ignorante. Por favor, nada más lejos de mi intención que poner en duda a un maestro, se disculpó Ekei con una sonrisa. Hablando de lo cual, tengo algunas dudas respecto al juego. El taller está abierto, nuestras partidas son al atardecer. Te compensaré cualquier posible perjuicio económico. Por un shu de plata cerraré la tienda ahora y dejaré que se enfríe la forja. Eso será suficiente para cubrir mis ganancias de hoy. Eso cubriría tus ganancias de una semana, protestó Ekei, pero terminó por echarse la mano a la bolsa del dinero. Se sentaron en el jardín en torno a la mesa de Go, y Ekei tomó los 2 cuencos con piezas. Comenzó a distribuirlas una a una sobre el tablero, tanto las negras como las blancas. ¿Qué es esto? Creí que jugaríamos como siempre, dijo Agua mientras observaba con curiosidad la partida que iba dibujando el médico. Hoy no, quiero estudiar un escenario concreto de juego. Estudiar es una manera de verlo, replicó el armero. Otra es que a alguien le está infligiendo un severo correctivo y pretende hacer trampas. Te equivocas, es una partida a la que he podido asistir entre 2 maestros. A juzgar por lo que veo aquí, el único maestro es el que lleva las blancas. El otro no es más que un torpe aprendiz que juega como un mono, tirando las piedras sobre el tablero para que caigan al azar. No consiguió sentirse ofendido, más bien le divertía la habilidad con la que Ogawa se burlaba de él, haciéndole víctima de su propia mentira, así que no pudo reprimir una sonrisa mientras pedía ayuda. Si fueras las negras, ¿qué harías para prolongar la partida? Debo reconocer que tiene una memoria extraordinaria, observó el herrero sin apartar la vista de la mesa. Ha sido capaz de recrear una partida que debe llevar unas 80 jugadas. Lo lógico habría sido que trajera la disposición del tablero anotada. No quise romper la concentración de los jugadores, así que memoricé la partida por bloques, dividiendo el tablero en 4 partes. Pero eso no es importante. Diga más bien que habría resultado sospechoso interrumpir la partida para copiarla con papel y tinta. Su adversario podía haber sacado conclusiones acertadas sobre sus intenciones. Aún no te he pagado tu moneda de plata, Ogawa. No tientes a la suerte. El armero rió ante la infundada amenaza. Creo que necesita mi ayuda más de lo que yo ese dinero. De lo contrario, no seguiría aquí aguantando mis burlas. Está bien, reconoció Ekei con expresión de fastidio. ¿Qué harías tú en mi situación? Bien, ahora que es sincero, le diré que debo felicitarle. Sobrevivir durante más de 80 movimientos a semejante adversario es digno de elogio para un principiante como usted. Pero dudo que pueda hacer mucho más. Sé que no puedo darle la vuelta a la partida, pero ¿habría alguna manera de dilatarla hasta más de 100 jugadas? Ushiogawa cruzó los brazos y frunció la frente. Su expresión de intensa concentración parecía no encajar en aquel rostro tuerto, cruzado de cicatrices. Es un rival muy listo, se toma el juego muy en serio. La estrategia que ha usado en esta partida es vieja. Los chinos la llaman fingir desplazarse hacia el este para atacar por el oeste. Ve, señaló el tablero con un dedo ennegrecido por el humo de la forja. Usted ha jugado a la defensiva desde el principio, así que él le ha obligado a concentrarse en esta parte del tablero y luego lo ha asfixiado desde la posición opuesta. Cerró bien aquí y aquí, pero no prestó suficiente atención a su retaguardia.
está arrinconado en una esquina sin territorio para salir. ¿Conocer las estrategias de los maestros chinos?, preguntó el médico a medio camino entre la sorpresa y la incredulidad. Creí que habías aprendido a jugar con los Ashigaru. Y así fue. Uno de mis compañeros, Gen Saemon, le enseñó a jugar un monje en su pueblo, que le instruyó sobre las tácticas que se usan en el continente. Allí llaman el juego Weiki y usan maniobras bastante ladinas. Ogawa rió satisfecho de aleccionar al médico del clan. Gen Saemon me enseñó muchas de ellas, y alguien también se las ha enseñado al que juega contra usted. ¿Qué puedo hacer ante un maestro así? Debe ser menos rígido, oscilar más en su forma de jugar. De lo contrario, su adversario no tendrá que preocuparse de adaptarse a su juego. Le bastará con llevar a cabo con paciencia sus planes iniciales. Aunque éste no ha cometido errores y ha cerrado bien su defensa, poco a poco su oponente ha ido ganando terreno hasta dejarle arrinconado. No puedo dar aún la partida por perdida, debo aguantar más. Le ha encerrado en una esquina y ha protegido bien su territorio. No hay lugar para un Myoshu que pueda tomar desprevenido a su adversario. No me está ayudando mucho, protestó Ikei sin levantar la mirada de la mesa de juego. Escrutaba intensamente las mareas blancas y negras que se mezclaban sobre el tablero, intentando hallar una respuesta bajo las piedras. A mi modo de ver, tiene dos opciones: entregar el grupo de piedras arrinconado e intentar crecer en otra parte del tablero, o encastillarse en esa posición y tratar de defenderla a toda costa. Esa esquina es mi mayor territorio. Si la entrego, la derrota será apabullante. Es lo que pensaría cualquier jugador. Precisamente por eso puede ser su mejor oportunidad. Los ojos de Ogawa brillaban ante el desafío. A estas alturas del juego, su rival ya debe estar bastante confiado. Da la partida por ganada, por lo que no esperará semejante cambio de estrategia en un jugador que se ha mostrado tan rígido y obtuso. ¿Vuelves a burlarte de mí? El Ashigaru rió de buena gana. Puede ser, pero tengo razón en lo que digo. Mira aquí, señaló un espacio del tablero, donde se encontraban solas e ignoradas unas cuantas piedras negras. Esta posición tiene buen agi. Puede comenzar a crecer desde aquí. Sería desperdiciar todo el trabajo que he hecho, protestó el médico, pero se inclinó sobre la mesa para sopesar la idea. Escúchame bien. Coloque entre estas una nueva piedra, lejos del foco de la batalla. Será su Yosumiru, el movimiento de tanteo que le indicará si su adversario se preocupa de algo más que obtener su territorio principal. Si él ignora esta jugada y continúa concentrado en asfixiarle en esa esquina del tablero, entréguele la posición y crezca aquí. No servirá para darle la vuelta a la partida, pero podrá alargarle y claudicar con un territorio mayor que el que tiene ahora mismo. Los chinos llaman a esa técnica resucitar al muerto. Consiste en aprovechar una posición ignorada durante la mayor parte de la contienda. Al parecer, debí buscarme un maestro chino desde un buen principio, rezongó el médico, la barbilla apoyada sobre los dedos entrelazados. Cuando Ikei abandonó la armería de Ushiogawa, ya había comenzado a caer el sol. La tarde era agradable en las calles de Fukui, que aparecían llenas de un gentío bullicioso y despreocupado, y la proximidad del verano se dejaba sentir tanto en la brisa cálida como en las risas ufanas que llenaban el aire. El cielo, cubierto por un fino cedazo de nubes deshilachadas, se inflamaba con la luz cobriza del atardecer. El médico se dejó llevar e intentó olvidar por un instante las preocupaciones que le habían aguijoneado en los últimos días. Transitó por las calles más concurridas y se entretuvo en los puestos y tenderetes de baratijas. Compró dulces y admiró la habilidad de los artistas y embaucadores callejeros. Sabía que tenía cuestiones urgentes que solucionar, pero se decidió posponerlas por una tarde
y alargar todo lo posible el camino que le restaba hasta llegar al castillo. Con ese ánimo paseaba junto a uno de los canales que atravesaba la ciudad, cuando un palanquín cargado por 4 hombres pasó a su lado y se detuvo poco más adelante. Ekei observó la cabina, más ornamentada que los habituales servicios que recorrían las calles, y los hombres que la transportaban, vestidos con elegantes kimonos de buena tela, impropios de unos simples palanquineros de Fukui. Sin duda, se trataba de un transporte privado, pero nada tenía que ver con él, así que prosiguió con su camino junto a la orilla empedrada. Sin embargo, al pasar junto al palanquín, la cortina se abrió para permitirle vislumbrar el rostro de una mujer hermosa. Los ojos de la dama, realzados por el delicado maquillaje, le sonrieron con dulzura. Maese Inafune, lo llamó coquetamente. Me alegra que nos volvamos a encontrar. La expresión del médico fue dubitativa, así que ella descorrió un poco más la cortina. Dama Sakura, respondió al fin Ekei. Qué sorpresa tan agradable. El placer es mutuo, maestro, sonrió la muchacha. ¿Hacia dónde se dirige? Simplemente paseaba de camino al castillo. La tarde invita a tomarse la vida con calma. Permítame que le lleve, por favor. No quisiera molestarla, rehusó el médico. Sin duda la ocupan asuntos importantes. Yo también he terminado por hoy, maestro Inafune, así que déjame tener esta deferencia con usted. Y para demostrar que no aceptaría una negativa, abrió la portezuela y le invitó a subir. Ekei miró a ambos lados en busca de ojos indiscretos. Finalmente, con tal de no incurrir en una descortesía, subió a la cabina. Se sentó frente a la mujer que vestía un hermoso kimono azul y jade, bordado con un delicado patrón de hilo verde. El palanquín, aunque más amplio de lo normal, obligaba a los viajeros a una proximidad inapropiada entre un hombre y una mujer, llegando a rozarse con el balanceo de la marcha. Maese Inafune, no he vuelto a verle desde aquella primera visita, le reprochó ella cuando empezó a moverse. Creí que tendría la oportunidad de agradecerle sus atentos cuidados con una taza de té. La ambigüedad de aquellas palabras incomodó aún más a Ekei, que reconocía su torpeza en el trato con cierto tipo de mujeres. Debe disculparme, mis ocupaciones han ido en aumento en las últimas fechas. Además, ha sido una época triste en el castillo. Lo lamento mucho. Tengo entendido que la muerte del anterior médico ha afectado sobremanera al señor Yamada. No solo a su señoría, nos ha afectado a todos. Era el padre de la maestra Ohine y un hombre muy querido en el seno del clan. La dama Ito, una mujer severa, transmítale mis condolencias. Así lo haré, mintió Ekei. Pese a todo, debo decir que me he sentido desilusionada ante su falta de atención, dijo con inocencia. Creí que le había causado una correcta impresión en nuestro primer encuentro. Sin duda, mi señora, pero permítame poner en duda lo oportuno de tal visita. ¿Por qué no? ¿Acaso no disfruta usted de la ceremonia del té? Créame, soy una auténtica maestra. La mujer recogió las piernas hacia un lado y el kimono se deslizó liviano hasta dejar ver el contorno de su pierna desnuda. Ella no pareció inquietarse, pues no hizo nada por cubrirse. Ekei, sin embargo, consiguió contener la mirada a duras penas. Intentó tragar saliva solo para descubrir que ésta se había tornado espesa como la melaza. Al cabo de un instante logró apuntar. Según he podido saber, hace unos días se reunió con su señoría. Creo que es el motivo suficiente para que nuestros encuentros se limiten a felices casualidades como las de esta tarde. Oh, pero el señor Yamada no puede reclamarme solo para él, protestó ella con encantadora vehemencia. No soy una esclava, es mi privilegio tener encuentros casuales, como usted dice. Además, hay casualidades más felices que otras. Sakura cambió suavemente de postura y al hacerlo, rozó de manera fortuita la pierna del médico con el pie. Permaneció así largo rato, como si mantener aquel cálido contacto entre los dos
careciera de importancia. ¿Cómo una mujer podía mostrarse tan inocente y ser tan artera a un tiempo? Se preguntó Ikei, que comprendía que aquel era un juego en el que nunca sería maestro. Asfixiado por la intimidad de la cabina, descorrió la cortina para ver dónde se encontraban. El palanquín enfilaba ya la colina que descendía hasta el castillo, y el médico dio 2 golpes para indicar que se detuvieran. «¿Ya me deja Maese Inafune?» «Sí, prefiero andar este último tramo», se disculpó el médico con una leve reverencia. «Como desee, pero no olvide mi invitación. Espero verle pronto y preparar el té para usted. Ha sido con diferencia el hombre más caballeroso que he encontrado en Fukui». «Le agradezco sus palabras, dama Sakura. Intentaré que así sea», volvió a mentir antes de descender de la cabina. Permaneció al pie de la vereda, observando cómo los palanquineros daban la vuelta y desandaban el camino. Cuando por fin se encontró solo, prosiguió el ascenso hacia el castillo de piedras negras. Aún se hallaba aturdido por el extraño encuentro. El calor que se respiraba en el interior del palanquín parecía habérsele metido bajo la piel y ni siquiera se desvaneció en el largo trayecto que recorrió hasta sus aposentos. Cuando cerró la puerta de sus habitaciones, se encaminó a la terraza con la esperanza de que la brisa marina le despejara la mente. Pero no fue el aire de la noche lo que alivió su anhelo, sino la sorpresa de lo inesperado, pues en la distancia, entre las casas que lindaban con la arboleda, pudo ver cómo una luz titilaba en el interior de su consulta en la ciudad. Era el mensaje acordado para ponerse en contacto con su confidente, el mismo que había desaparecido días atrás. Ojine había decidido dedicar aquella tarde a trabajar en la biblioteca personal de su padre, reunida con esmero libro a libro y año a año, e instalada en la casa que el maestro había mandado construir junto al jardín medicinal. Desde las ventanas de aquella residencia, al filo mismo del acantilado costero sobre el que se erigía la torre de los Yamada, el mar era una inmensidad de un azul sin paliativos. No se veía isla, arrecife o franja de costa que distrajera la vista. La mujer trabajaba sobre la misma mesa de roble que, durante toda su vida, había visto utilizar a su padre, hasta el punto de que el primer acuerdo que tenía de él era escribiendo en aquella misma estancia, tal como ella hacía ahora. Había abierto los pórticos de los inmensos ventanales de manera que, cada vez que levantaba los ojos del papel, podía deleitarse con el lento atardecer de sus aguas. Las primeras estrellas ya habían prendido en el cielo profundo que aparecía teñido de matices ocres. Por un fugaz instante, imaginó estar ante uno de los lienzos del maestro Eitoku Kano y levantó su pincel para acompañar la puesta de sol con un trazo de muñeca. Al momento, suspiró con desgana, se reprendió por jugar como una niña y se obligó a devolver la vista al trabajo, que aquella tarde le pesaba como un saco de piedras. Estaba llevando el registro de enfermedades que había iniciado Inushiro y que ella había mantenido escrupulosamente pese a dudar de su utilidad. ¿De qué podía servir recoger detalladamente, anotando fechas, nombre, dolencia y tratamiento prescrito, cada una de las enfermedades que se producían en el clan? Sin embargo, su padre siempre le había mostrado convencido de la utilidad de aquel archivo. Quizás no ahora, quizás no mañana, pero lo será para las futuras generaciones de médicos. Aseguraba, pues, creía que las enfermedades mantenían un patrón que no se podía distinguir a corto plazo, puede que ni siquiera durante la vida de un solo médico, pero que resultaría evidente en un registro histórico. Aquello permitiría saber, por ejemplo, si algunas ramas familiares eran más propensas a determinadas dolencias y si el mismo mal se repetía en un bisnieto o tataranieto. Quedaría reflejado en su correspondiente asiento en el archivo.
de tal modo que el médico podía aplicar el mismo tratamiento que resultó eficaz décadas atrás. Esto puede ayudar a los futuros médicos del clan a salvar vidas, Ojine, le decía mientras realizaba anotaciones en el grueso volumen. Y aunque para muchos maestros podía resultar ridícula la idea de que los mismos males se repitieran con asiduidad a lo largo de las generaciones, un vistazo al registro de Inushiro, que apenas recogía 30 años atrás, permitía intuir que la idea no era tan descabellada. Así Ojine anotaba con aburrida cadencia las últimas enfermedades tratadas por su servicio médico, hasta que llegó a los 3 casos detectados en el castillo del mal de los mercaderes. Aquella extraña dolencia continuaba siendo un misterio tanto para ella como para el maestro Inafune, y aunque sus esfuerzos habían sido ímprobos en el intento de localizar la fuente de la enfermedad, no habían conseguido erradicarla ni frenar su lenta propagación, tan solo tratar con relativo éxito a los afectados. Hasta la fecha los casos en el castillo eran mínimos comparados con los 23 que habían descubierto la ciudad, pero a Ojine le preocupaban especialmente las recaídas y el hecho de que, en algunos pacientes, el mal se manifestara con más virulencia. Dejó el pincel escurriendo sobre el cajetín de la tinta. Se encontraba cansada y no deseaba torturarse con dilemas cuya solución no haría aquella noche. En lugar de ello, se puso en pie y se aproximó a los ventanales. La noche era templada e invitaba a la evasión. Cerró los ojos y respiró hondo. El olor del salitre se mezclaba con los familiares aromas de la estancia a su espalda. Todo el lugar le recordaba a su padre. Lo echaba de menos y su ausencia la asustaba. Pero lo que más desazón provocaba a Ojine era el hecho de que, con el paso de los días, la tristeza había dado paso a una angustiosa opresiva. Al morir el último gran maestro médico del clan, la pesada tradición de su familia había recaído sobre sus hombros. Ya nadie le aconsejaría, ni guiaría sus pasos, ni nadie la relevaría de aquella responsabilidad jamás. El honor de servir a los llamados durante el resto de su vida, aquello para lo que había sido educada desde pequeña, se había convertido de repente en una certidumbre que la asfixiaba. Miró el lejano horizonte y deseó poder escapar hacia otras tierras, conocer otros lugares y otras gentes, como había hecho Kei Inafune antes de recalar en aquella orilla. Era un sentimiento frívolo y egoísta, impropio de una mujer adulta, pero por más que huía de tales pensamientos, estos insistían en asaltarla en la soledad. Cada mañana despertaba con la esperanza de que aquellas ideas la hubieran abandonado, que hubieran cedido ante el peso del deber y la responsabilidad, pero cada tarde se encontraba con Kei Inafune y el corazón la apremiaba a rogarle que se la llevara lejos de allí, a aquellos caminos, a aquellos bosques y montañas donde una mujer podía ser quien quisiera y no quien la tradición y la sangre dictaban. Kei se hallaba perdido en la vigilia, los ojos muy abiertos escrutando la oscuridad de su alcoba mientras escuchaba los silencios del castillo. Insistía en repasar mentalmente los últimos acontecimientos, aunque sabía que era desaconsejable tomar decisiones en las horas de insomnio, pues la soledad de la noche siempre aplica un cristal de aumento sobre nuestras angustias y preocupaciones. Aun así, no podía abstraerse de la llama que ardía allá abajo, en su consultorio en la ciudad. Incluso desde el lecho, con las persianas de bambú cerrando las ventanas, creía poder vislumbrar la palpitante luz que lo convocaba a un encuentro furtivo en la playa, justo antes del amanecer. ¿Quién habría prendido aquella llama? ¿Era su confidente que había regresado tras su inesperada ausencia? ¿O acaso alguien le había estado observando, escrutando cada uno de sus pasos y ahora trataba de ponerse en contacto con él? O quizás su enlace había sido preso y lo había delatado. Si así fuera, tendría lógica que los captores intentaran atrapar
al segundo intruso, convocándolo mediante aquella llamada a la que supuestamente respondería confiado. Esa sería además la única manera que tendría de dar con el infiltrado, pues el emisario de Munisai Shimizu no conocía ni su nombre ni su aspecto. No sabía quién podía encontrarse si acudía a la playa al amanecer. Su instinto de supervivencia, aquel que había afinado durante años, le gritaba que recogiera sus cosas y se alejara de allí, que simplemente desapareciera y se olvidara de todo, del clan Yamada, del señor Shimizu, de los asuntos entre los grandes señores de la guerra y de Ojine, cuya presencia comenzaba a atormentarle tanto como su ausencia. Sin embargo, si pretendía seguir adelante con todo aquello, debía acudir a la Alcala, pues era la única manera de corroborar o descartar sus temores. Decidido al fin, retiró la colcha y se incorporó en la oscuridad. Caminó hasta la terraza y buscó las primeras luces del alba sobre el cielo de levante. No tenía mucho tiempo, así que se vistió con ropas discretas y cruzó los pasillos solitarios bajo la atenta mirada de las lámparas de aceite. Evitó las rondas de la guardia y salió al exterior, donde la noche era más fría, lejos del lecho de los braseros que aún calentaban la fortaleza. Atravesó los sucesivos patios fortificados y saludó con aire casual a aquellos vigías que no pudo eludir. Las mejores medicinas se consiguen estando temprano en los puertos, antes de que los barcos comiencen a descargar las mercancías, dijo aún una ocasión al ser interpelado por unos guardias. La explicación debió darse por buena, pues nunca más volvieron a preguntarle. Cuando por fin pasó bajo el último pórtico de vigas rojas, se sintió libre de apresurar el paso. Descendió por la arboleda a grandes zancadas, apremiado por la luz que comenzaba a despuntar sobre el horizonte. Tan concentrado se encontraba que a punto estuvo de no percatarse de un detalle pequeño pero significativo. Alguien había vuelto a dejar una rosa blanca junto al camino. Se detuvo junto al rosal y observó la flor detenidamente. Se encontraba bien escondida entre sus hermanas silvestres, pero los voluptuosos pétalos blancos no pasaban desapercibidos. Decidió dejarla donde estaba, pero mientras apretaba el paso, se dijo que estaba sucediendo demasiadas cosas que era incapaz de ver. El sol se levantaba ya sobre las olas cuando llegó al punto de encuentro, la sexta cala al este de Fukui. En esta ocasión, sin embargo, no descendió por la ladera rocosa que bajaba hasta la arena, sino que rodeó el acantilado y buscó un punto elevado entre las rocas desde el que vigilar la playa. Se tendió sobre la piedra, oculto tras unos arbustos secos como yesca, y se dispuso a esperar cuanto fuera necesario. Se había asegurado de que no hubiera nadie emboscando en las inmediaciones, y ahora agazapado sobre los acantilados y a la vista solo de las gaviotas, se preguntaba si estaba llevando sus preocupaciones demasiado lejos. Pero aún no se sabía de nadie que hubiera muerto de cautela, mientras que el exceso de confianza había llevado a muchos a la tumba. Así que continuó a la espera de quien quiera que lo hubiese convocado, y mientras lo hacía, le asaltó la idea de que esa persona podía encontrarse, al igual que él, apostada y vigilante en algún otro punto. No, que sin duda le daría un cariz bastante cómico a la situación, pero dejó de sonreír en cuanto vio como una figura solitaria descendía entre las rocas. Cuando pisó la arena, caminó con pasos tranquilos hasta la orilla y se detuvo para contemplar los últimos instantes de la aurora. Según pudo discernir, se trataba de un hombre de complexión normal, pelo gris sin el moño samurái y bigote igualmente cano, pero los rasgos de su rostro eran indistinguibles a esa distancia. Vestía un kimono holgado de colores oscuros, similar al que usaban aquellos comerciantes que cubrían a pie largas distancias. El médico permaneció inmóvil, estudiando al recién llegado, al tiempo que oteaba las rocas y las sombras que éstas proyectaban en algún indicio de que nos hallaba solos. Pero el sol se elevaba
y nada hacía sospechar que aquello fuera algún tipo de trampa, al menos no una al uso. Salió de su parapeto y comenzó a descender hacia la playa. Mientras bajaba, el extraño seguía contemplando el mar. Permanecía con los brazos cruzados bajo el ahori y la mirada fija en el horizonte. Ekei supuso que aquella era la misma perspectiva que tenía de sus encuentros el emisario de Munisai, cruzando la playa en dirección a un desconocido que nunca miraba atrás, solo que en esta ocasión sería él el que pronunciara el saludo. Solo el alma de Buddha brilla con el esplendor del amanecer, dijo el médico. El hombre se revolvió en su abrigo, quizás sobresaltado por el inesperado saludo, pero no volvió la cabeza. Tras un instante eterno en el que Kei tuvo tiempo de mirar a su espalda y sobre los acantilados, su interlocutor respondió: «Ilumina la senda, para que no erremos nuestros pasos». Kei sintió una oleada de alivio al escuchar las palabras, no ya porque fuera la respuesta convenida, sino porque se trataba de la misma voz que le saludaba cada 29 días. Esta vez su tardanza ha estado totalmente fuera de lugar, le reprochó el médico. Lo siento, vi las velas consumidas ayer mismo, cuando llegué desde Minami. Entonces te ha visto con el señor Shimizu. Así es, normalmente uso cuervos para enviar mis cartas, apuntó el confidente, pero las circunstancias requerían de mi presencia ante su señoría. Algo que deba saber. Nada que le incumba por el momento. Su cometido sigue siendo exactamente el mismo. No he de preocuparme entonces por el explorador que las tropas de Yamada han capturado al sur de Jizen. El hombre de pelo gris calló y Ekei pudo intuir su desconcierto. ¿A qué se refiere? Hace unos días, un informante del clan Shimizu fue capturado cruzando entre ambos feudos. No sé quién le habrá dicho tal cosa, pero estaba mintiendo. Creo que eso es bastante improbable, dijo el médico. Lo que sí me parece más factible es que esté intentando ocultarme determinados hechos para que continúe poniendo mi vida en peligro. Es evidente que las circunstancias han cambiado y se me debería haber dicho. Créame, hay muchas cuestiones que usted desconoce, pues no resultan pertinentes para el papel que desempeña, pero le aseguro que no tenemos exploradores cruzando de un feudo a otro. Usted y yo somos los únicos al servicio del clan a este lado del monte Hino. Ekei se pellizcó la barbilla desconfiado. Le engañaba el emisario de los Shimizu. Ambos bandos estaban siendo víctimas de un montaje. ¿O acaso quien mentía era el general Endo? Si fuera así, ¿qué podía llevar al samurái a engañar a su señor? ¿Está seguro?, insistió el médico. No cabe la posibilidad de que tales hechos no se le hayan comunicado. Imposible. Entonces no cabe duda de que hay un tercer actor en juego, alguien que desea manipular las intenciones del clan Yamada para provocar la guerra. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién aparte de los Yamada podría beneficiarse de una guerra? Quizás deba hacer esa pregunta a Munisai Shimizu. El emisario guardó silencio y levantó la vista al cielo. Parecía sopesar las distintas posibilidades. ¿Quién llevó la noticia de la captura al castillo?, preguntó por fin. No creo que necesite saberlo. Al igual que usted, yo también me reservaré cierta información. ¿Cómo se atreve?, rugió su interlocutor, para añadir entre dientes. Yo soy la voz y los oídos del señor Shimizu en Fukui. Debo conocer todo lo que descubra. No puede ocultar secretos a nuestro señor. Usted es un mensajero, y como tal, transmitirá al señor Shimizu la información que yo considere pertinente. Ahora que sé que viaja un feudo a otro, no correré el riesgo de que, al ser capturado, pueda desvelar información comprometida. Los puños del emisario se crisparon. No parecía acostumbrado a que le hablaran así. Está jugando con fuego. Haré saber a su señoría todo esto y me encargaré de que, cuando vuelva a Minami, se enfrente a la justicia del clan. La justicia de los Shimizu es la última de mis preocupaciones en estos momentos. Si alguna vez vuelvo a Minami,
será porque he sobrevivido con éxito a este laberinto de mentiras y conspiraciones, y en ese caso el señor Shimizu me sentará a su mesa como un invitado de honor por haber evitado una matanza, mientras que usted esperará oculto en el jardín nuevos mensajes que transmitir. Quizás estaba yendo más allá de lo necesario, pero nunca había tolerado bien las amenazas ni las exhibiciones de soberbia. Volveremos a vernos el primer día de la luna nueva. Comenzó a despedirse, a no ser que vuelva a requerir su presencia con anterioridad. En ese caso, espero que responda a mi llamada con más diligencia. No puede marcharse. Usted es una simple pieza de este juego, al igual que yo. Su función en el tablero es transmitirme todo lo que sepa. Su confidente hablaba entre dientes, casi iracundo, pero Kei le dio la espalda y comenzó a alejarse. En un último intento de retenerle, aquel hombre abandonó toda prudencia. Puede que no conozca su nombre ni su rostro, pero sé cosas sobre usted. Sé que le debe algo al señor Shimizu. Fue el único que la acogió cuando los caminos ya no le eran seguros, cuando ya no tenía dónde huir. De nuevo se equivoca, le interrumpió el médico. No le debo nada a Munisai Shimizu, y tampoco le debo más explicaciones. Y tras decir esto, se alejó sobre la arena empapada de rocío. Durante el camino de regreso, fue creciendo en él una sensación de hartazgo, no solo hacia las intrigas de los poderosos, también hacia la arrogancia con que exigían que el resto se plegara a aquellos juegos. Y si bien su afinidad con el clan Shimizu era relativa, pues no tenía más compromiso con Munisai que la gratitud por haberlo acogido a su servicio, sí había antiguas alianzas que debían ser respetadas, incluso cuando han sido olvidadas por todos. Quizá fuera absurdo sentirse atado por un pacto entre hombres que ya había muerto, pero que pretendía darle cumplimiento a modo de redención personal, pues así, quería creer, podría restañar viejas heridas que aún no habían dejado de sangrar. Mientras atravesaba la ciudad, plena ya de actividad, se obligó a reunir los pedazos de información que tenía para intentar sacar conclusiones que le condujeran a algo. Por ahora, lo único que parecía razonable era pensar que Yorito Moendo, el reputado general que había acaudillado a los ejércitos del clan Yamada en Sekigahara, había mentido a su señor para inducirle a actuar contra los clanes del sur de Echizen, a no ser que el general también estuviera siendo manipulado y el supuesto explorador fuera otra mentira, parte de un plan urdido por terceros para empujar a los Yamada a la guerra. ¿De dónde partía el ardid? Un veterano samurái apegado a la vía marcial sería capaz de engañar a su señor. ¿Hasta qué punto los generales del clan que alentaban al hijo de Torakusu en sus aspiraciones bélicas estarían dispuestos a ir más allá? Los cronistas anunciaban la paz del Shogun. Qué mejor despedida para los grandes generales de una época que agoniza que morir en el campo de batalla. Lo cierto es que sentía avanzar ciego y a tientas por un laberinto plagado de trampas. Acompañado de aquella sensación llegó a la arboleda que parecía al castillo. Entonces recordó la rosa blanca que descubrió al amanecer. Continuaba en el mismo lugar, apenas escondida entre las espinas del arbusto, y al verla regresaron las palabras de Yuki sobre la casa de las rosas, aquella cabaña escondida entre los árboles donde solía jugar de pequeña. Miró a su alrededor, se hallaba solo. Por fin abandonó el camino y se adentró en la espesura, en la dirección que Yuki le había indicado. Vagó entre los árboles deslizando los dedos sobre la madera viva, áspera, mientras buscaba bajo las hojarascas el viejo paso hacia la casa abandonada. La colina sobre la que se elevaba el castillo era lo suficientemente grande para que un hombre se desorientara en la foresta, y Ekei pronto se percató de que no podría volver fácilmente al camino principal. No le importó, solo le preocupaba encontrar la cabaña. Supuso que ésta se hallaría cerca de los muros exteriores de la fortaleza,
así que ascendió pendiente arriba sorteando troncos quebrados y arbustos, hasta que dio con lo que parecía una antigua vereda desdibujada por las estaciones. No la recorrió, sino que avanzó paralelo a ella, pisando sobre las raíces de los árboles y las rocas, evitando aplastar las hojas caídas o quebrando alguna rama. Cuando al fin encontró la casa, descubrió que era similar a los refugios de los leñadores que se hallaban en las montañas, apenas una estancia donde guardar herramientas y provisiones, aunque construida en piedra y con un tejado alto de madera. No era necesario aproximarse para apreciar los estragos del tiempo. La puerta de madera estaba desencajada de los goznes, la piedra desmoronada, pero sin llegar a resquebrajar las paredes, y en la penumbra del interior se podía vislumbrar una viga caída. Ekei rodeó el lugar sin salir del claro, y al llegar a la parte posterior de la estructura observó sorprendido que los jardines permanecían en perfecto estado. Aquí y allá había altos rosales, lirios y crisantemos, cultivados con sumo gusto. Alguien había dedicado tiempo y pasión a mantener vivo aquel jardín. Aquello no hizo sino incrementar la cautela de Ekei, que permaneció entre los árboles acechando la casa. Solo cuando el sol hubo cambiado de posición y se hizo evidente que la soledad pesaba sobre aquel lugar como un mal presagio, el médico se atrevió a abandonar su posición y cruzar el claro. Caminó sobre la hierba del jardín y observó las flores, todas variedades populares que no, por ello, fáciles de cultivar con semejante esplendor, aunque donde el cuidador había manifestado toda su maestría eran los rosales, mezclando el arbusto con planta de té hasta obtener unas rosas magníficas. Quienquiera que fuese el responsable, era un auténtico experto en jardinería y herboristería, pues no solo conocía el cuidado de las flores, sino también dominaba la hibridación y el cruce de especies para sublimar su obra. Sin embargo, no estaba allí para admirar aquel jardín secreto, así que encaminó sus pasos al interior de la casa. Se detuvo en el umbral hasta que sus ojos se adaptaron a la oscuridad. Entonces pudo apreciar la estancia devastada por el tiempo y el abandono. Una luz deshilachada se filtraba a través de las grietas y permitía vislumbrar que la viga caída era una de las 3 que sujetaban el techo. Las ventanas estaban cegadas por cerramientos de madera, y el gancho usado para colgar sobre el hogar los pucheros se había desmoronado bajo el peso de la podredumbre. Por último, Ekei reparó en que el suelo de tierra había sido barrido recientemente. Extrajo unos cuantos pliegos de papel de arroz que siempre llevaba consigo, los echó al suelo y fue pisando sobre ellos, recogiéndolos a su paso. Así avanzó hasta el extremo de la viga caída. Apoyó una mano sobre ella para comprobar su estabilidad y se decidió a saltar sobre el madero. Aprovechó el impulso para ascender con rápidos pasos y, antes de llegar al final, se aupó hasta una de las vigas que aún cruzaban el techo. Se encaramó sobre la traviesa con destreza y se tendió cuán largo era sobre ella, de modo que desde abajo nadie pudiera descubrir su presencia a simple vista. Su intención era esperar cuanto fuera necesario, pues si aquella rosa era una llamada, estaba seguro de que el punto de encuentro sería ese. La falta de sueño de la noche anterior no tardó en pasarle factura, pero sabía que durante una espera larga el sopor era un enemigo imbatible. Así que, en lugar de embarcarse en una batalla perdida, se entregó poco a poco a un sueño superficial que le permitiera mantenerse alerta. Al parecer, permaneció así mucho tiempo, pues cuando el primer visitante llegó a la casa, la noche había caído. Ya sobre la arboleda de Fukui, sin mover un solo músculo, sin alterar su respiración o su pulso, Ekei abrió los ojos para observar a la figura que cruzaba la estancia con pasos tan livianos que ni siquiera hacían crujir la tierra. Vestía ropas de un verde oscuro, capaz de mimetizarse en el bosque y con la noche, y
las sombras lo acogían como a uno de los suyos, como solo abrazaban a aquellos que han hecho de ella su reino. Pese a la imperceptible presencia de Kay, el visitante nocturno se detuvo en medio de la casa, giró la cabeza y levantó la nariz. Husmeó el aire, pues sabía que algo había cambiado, pero ni siquiera entonces el pulso de Kay se alteró. Finalmente continuó avanzando hasta llegar al otro extremo de la cabaña. Extrajo algo del kimono y pareció colocárselo sobre el rostro. Cuando se giró para sentarse con las piernas cruzadas y la espalda contra la pared, Kay pudo distinguir que se había cubierto con una máscara de demonio, como las usadas en el teatro No. Los cuernos pintados en rojo y la truculenta sonrisa resultaban inquietantes en la soledad de aquella habitación en ruinas. El médico aguardó, al igual que su diabólico acompañante, en completo silencio, hasta que el tercer actor de aquella pequeña obra entró en escena. Entonces, al identificar por fin al conspirador que acudía al encuentro clandestino, Kay paladeó el agrio sabor de la decepción que siempre acompañaba el descubrimiento de un traidor. Un sabor que perdura durante días, no importa cuántas veces escupas. ¿Cómo es posible?, se preguntó, que tan negra simiente arraigue en los corazones de apariencia más noble. Y, mientras tanto, el demonio saludó a su invitado. Me complace volver a verle, aunque me temo que el sentimiento no es mutuo. Aquellas palabras, de textura distorsionada por la máscara, sobrecogieron a Kay, aún más que la presencia del traidor, pues la voz que las había pronunciado le resultaba por algún motivo